El día de hoy vamos a hablar sobre la formación o la creación de una estrategia, ¿sí? Hoy vamos a ver cuáles son los parámetros que nosotros deberíamos de considerar al momento de crear una estrategia. Hay un sinfín de combinaciones y de factores que nosotros podemos tomar en cuenta al momento de tratar de crear una estrategia, ¿no? Hay una gran cantidad de información que se consigue por las redes. Eh, Sin embargo, hay ciertos factores que son los más relevantes que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de definirla, ¿sí? Y vamos a tocar varios punticos. La clase de hoy es bastante teórica, ya que ustedes han venido viendo, digamos, han adquirido todo el resto del conocimiento, Wyckoff, Elliot, Down, ya han visto varios indicadores, una que otra estrategia con los indicadores y saben también la forma en cómo funcionan eh, estos indicadores, ¿no? Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que tratar de armar nuestro modelo de entrada a nuestra estrategia, ¿sí? Es, como les dije, bastante teórico, pero no me voy a detener a hablar, solamente voy a tocar puntos principales, puntos fundamentales de lo que sería la creación de una estrategia. Al finalizar, si alguno de ustedes tiene alguna duda o pregunta, puede hacerla al momento, ¿sí? Al finalizar la clase. Vamos a arrancar entonces con lo que sería mi estrategia, ¿sí? La estrategia, como ya todos ustedes saben, viene siendo básicamente eso que nos va a indicar a nosotros, o lo que nos va a decir a nosotros cuándo es el momento perfecto para que nosotros podamos entrar en el mercado, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que prestar atención para abrir o cerrar una posición? Ahora, nosotros tenemos que evaluar tres factores que son los más importantes y son estos los que se deberían de considerar siempre en cualquier tipo de estrategia que tú vayas a conformar, ¿sí? Sea cual sea esa estrategia que tú vayas a crear, tienes que considerar precio, tiempo y volumen. En cualquiera, sea una estrategia de análisis técnico, sea una estrategia de institucional, sea una estrategia de ICT, de Smart Money, bueno, de lo que sea que tú vayas a configurar, tú tienes que considerar siempre en el mercado o en el precio estos tres factores. Tienes que considerar el precio, tienes que considerar el tiempo y tienes que considerar el volumen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros nos sentamos en la gráfica a evaluar o a analizar el precio, nosotros lo primerito que vemos al abrir la gráfica es el precio, ¿cierto? ¿En cuánto está el precio del euro o en cuánto está el precio de Bitcoin? ¿Sí? ¿O cuánto está el índice? Es lo primerito que nosotros hacemos al abrir la gráfica. Seguidamente de eso, nosotros evaluamos el tiempo en el que la gráfica se demoró en llegar a ese precio en el que está. Y nosotros evaluamos el contexto para saber si es que el precio viene de una tendencia alcista o viene de una tendencia bajista. ¿Sí? Igual nosotros todo eso lo vamos a poder analizar a más detalle utilizando algún tipo de indicador. Les recuerdo que esta clase o este curso ha sido de análisis técnico, por lo que básicamente vamos a hablar acerca de indicadores, ¿sí? Entonces, a través del uso de algunos indicadores, nosotros podemos evaluar la fuerza con la que el precio llegó a ese punto, nosotros podemos evaluar el tiempo en el que el precio llegó a ese punto, y otro punto importante es el volumen que el precio movió para poder generar o para poder tener ese movimiento, ¿sí? Entonces, en todo tipo de estrategia que tú vayas a crear o que vayas a diseñar, tienes que considerar, evaluar el precio, el tiempo y el volumen. Son completamente importantes, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a necesitar también entender en qué tipo de temporalidad nosotros vamos a crear o vamos a basar nuestra estrategia. ¿Por qué? Porque como ya todos ustedes saben, existen diferentes tipos de trading. Existe el trading, el scalping, existe el intraday, existe el swing trading, existe muchos tipos o muchos marcos de temporalidades en los cuales nosotros podemos crear estrategias, ¿no? No necesariamente la estrategia de un scalper le va a servir a una persona que haga swing trading o no le va a servir necesariamente a una persona que haga intraday, ¿sí? Entonces, eso también es un punto importante. Algo a recalcar también acá
es el hecho de que la mayoría de las personas, cuando comienzan en este mundo del trading, ellos pretenden em, o están constantemente buscando copiar la estrategia de alguien más, ¿sí? Y ese es un gran error. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a crear una estrategia, la estrategia es algo muy personal, es algo que habla mucho de la personalidad, habla mucho del estilo de vida de ese trader. Entonces, yo no puedo pretender ir a copiar la estrategia de María José, que quizás ella, como tiene un día muy ocupado, ella opera en gráficos de 1 a 5 minutos y a ella le resulta. Sí, pero resulta que yo tengo quizás muchísimo más tiempo, yo tengo todo el día disponible y eso va a generarme a mí un tiempo sobrante, porque quizás ella con 3, 4 operaciones que puede abrir en 1 hora es suficiente. Pero para mí, que tengo todo el día libre, abrir 3, 4, 5 operaciones en 1 hora en scalping, me voy a quedar pensando como que, bueno, todavía me queda el resto del día, ¿no? Y eso me crea ese tiempo de ocio donde la gran mayoría cae en el sobreoperar, ¿sí? Entonces, la estrategia va muy, muy ligada con lo que sería nuestro plan de trading, pero mucho más que el plan de trading va muy ligado a nuestro diario vivir, ¿sí? Va muy ligado a tu temperamento, va muy ligado a tu horario, va muy ligado a tus quehaceres, ¿sí? Si eres una persona que todavía estás trabajando o si eres una persona que no sé, eres mamá o papá y tienes que atender a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, la familia, y tienes quizás solamente 1 horita para operar en la noche, tú necesitas crear una estrategia que se base exclusivamente en ese periodo, en ese marco de tiempo, ¿sí? Eso también lo tienes que definir tú. Y en ello tú vas a evaluar el precio, vas a evaluar el tiempo y vas a evaluar el volumen. Me gusta hacer mucho énfasis en esto, vuelvo y les repito, porque la gran mayoría siempre quiere copiar estrategias o siempre quieren estar viendo cuál es el modelo de entrada de los demás traders, ¿no? Ahora, más que eso, lo que se debería de consultar o lo que se le debería de preguntar a aquellos traders, ¿no? Porque digamos que uno siempre trata de buscar a alguien que esté por arriba de uno, lo que uno debería de consultar es cuál es tu gestión de riesgo. ¿Cuál es tu plan de trading? Eso es lo que se debería de consultar. No se debería de estar consultando la estrategia, porque la estrategia es algo demasiado efímero que no le va a servir a todo el mundo. ¿Sí? Puede que yo les dé mi estrategia a ustedes ahorita, pero ninguno le va a servir. ¿Sí? O yo vaya y me quiera copiar la estrategia de, no sé, de Pablo Gil y tampoco me va a servir. Entonces, eso lo define mucho la personalidad y obviamente el tiempo que esa persona haya dedicado a backtestear esa estrategia, a analizar ese modelo de entrada, ¿sí? A ver en cuáles son los contextos en los que esa estrategia es más válido y los contextos en los que no es tan válido, ¿sí? Entonces es importante tener estos puntos en cuenta. Ahora, al momento de nosotros crear una estrategia, ya dijimos que después de ver estos 3 puntos vamos a tener una infinidad de combinaciones, ¿sí? Vamos a poder combinar muchísimas otros elementos para nosotros poder llegar a la meta, ¿no? Que es la de tener una estrategia ya definida y ya establecida, ¿sí? Esas posibles combinaciones nosotros las conocemos dentro de lo que son los tipos de trading, ¿sí? Dentro de lo que son los tipos de análisis que se consiguen dentro del mercado. Hay muchísimos. Esto te da un sinfín de combinaciones posibles. Y esto también te demuestra de que tú te vas a conseguir ahí afuera a muchísima gente con muchísimos modelos de entrada, con muchísimas estrategias increíblemente diferentes inimaginables y nosotros tenemos que respetar eso, ¿sí? También quiero hacer énfasis en esto porque la mayoría de las personas cuando empiezan a estudiar trading, lo más fácil o lo más básico es aprender un poco de análisis técnico, ¿no? Después de ahí, si te quieres especializar, te vas con el análisis institucional y después de ahí, bueno, ya ahí tú escoges el camino que quieras tomar, ¿no? A dónde quieres llegar. Entonces, lo que pasa acá
es que el trader que creció, que se capacitó, que quizás ya ahorita, no sé, no utiliza indicadores y que solamente usa acción del precio y que hace análisis institucional, opera por sesiones, desprestigia, ¿no? O ve de mala manera a aquellos traders que todavía hacen análisis técnico, ¿no? Yo conozco muchísima gente que es inmensamente rentable y solamente utilizan patrones chartistas. Entonces, vuelvo y les repito, ninguna estrategia jamás va a ser mejor que otra. Es como las medias móviles, no hay una media móvil mejor que la otra. Todas funcionan perfecto de la forma en como tú les des el uso, ¿sí? Entonces, yo coloqué acá una pequeña lista de lo que mayormente se consigue. Yo sé que ya todos ustedes saben lo que significa cada uno de estos tipos de análisis. Por ejemplo, la acción del precio, nosotros sabemos que es la lectura del gráfico sin ningún tipo de indicadores. Es el precio a 100% solo, solamente viendo las velas. Nosotros conseguimos, en algunos casos, combinaciones de acción del precio con algún tipo de indicador. El indicador en este caso lo que trata es de reforzarle o de ayudarle a evaluar algo en particular, ¿sí? Porque puede ser que con la acción del precio tú estás viendo el precio, ¿sí? Y estás viendo el tiempo, pero quizás tú estás usando un indicador de momentum para ver qué tanto ha sido ese momento, esa velocidad que ha tenido el precio en ese periodo corto de tiempo, ¿no? Estás utilizando un indicador de volumen que te está indicando cuánto es el volumen que ha entrado en ese marco de tiempo, ¿no? Entonces, esa estrategia la vas a crear tú y la vas a conformar tú, pero tú siempre tienes que tener en cuenta esos tres puntos para poder tener éxito creando una estrategia, ¿sí? Recordando lo que decía el video, ¿no? Que vimos al principio, nosotros no tenemos que, ¿cómo se diría? ¿Cómo les digo? No se menosprecien, ¿sí? ¿Por qué? ¿En qué sentido? En el sentido de que muchas veces he visto gente que crea su estrategia, crea su modelo de entrada, les sirve, les funciona, ¿verdad? Y pretenden que otra persona se los evalúe, ¿sí? O lo ponen en concesión con otra persona y le dicen, o con otro trader, le dicen, mira, esta es la estrategia que hice, me está sirviendo, ¿qué te parece? Pero resulta que a la otra persona no le parece, le consigue defectos. No es que tenga defectos, es que hay cosas que quizás no eh, compaginan con este trader, ¿no? Con esta persona, porque ya sabemos que tenemos temperamentos diferentes y todo lo demás. Entonces, esto no es algo para que tú vayas a, no compartir, pero sí a poner en juicio, ¿no? De que tú digas, ah, mira, esta es mi estrategia, ¿qué te parece? No, la estrategia te tiene que parecer bien a ti, solamente a ti. No hay nadie que te pueda venir a decir tu estrategia no sirve. Por muy rentable que sea, no hay nadie que te pueda venir a decir esa estrategia no sirve, ¿sí? Si tú hoy quieres operar solamente patrones chartistas y los quieres operar con el indicador de volumen, esa es tu estrategia, y si a ti te sirve y la quieres perfeccionar y la quieres backtestear, está perfectamente bien. Nadie, porque esté fondeado, porque tenga muchos años haciendo trading, porque X, qué sé yo, tiene el derecho o la capacidad de venir a decirte, esa estrategia no sirve. Y tú tampoco puedes considerar eso si no lo has probado antes, ¿sí? Entonces, nosotros al momento de crear una estrategia ya sabemos tres puntos importantes y el cuarto es que a nosotros nos sirva, ¿sí? Que tu estrategia te sirva a ti. Otro tipo de estrategias con los que nos conseguimos es el que es utilizando los indicadores. Ya nosotros vimos algunos indicadores, los tipos de indicadores. Y esta estrategia, bueno, digamos que se basan normalmente como por ejemplo con el MACD o con el Squeeze, que tuvimos una clase exclusiva para ellos, donde tú esperas que el MACD cruce por la parte baja a la señal y esperas tener que el precio esté muy sobrevendido para entonces tú tomar algún tipo de compra en algún soporte. Eso es una estrategia y es completamente válido. Nadie te puede decir que no, ¿sí? Nos conseguimos también con el chartismo más indicadores, que ese es el más común. Nos conseguimos con los fundamentalistas, que estos son los que pues están atentos a las noticias. Y aquí entramos nuevamente en lo que les estaba mencionando hace un momento.
el que crea una estrategia, el que es un fundamentalista, ¿sí? Ese fundamentalista no, quizás no le sirve la estrategia del que hace acción del precio o el que hace chartismo, pero el que hace acción del precio y el que hace chartismo posiblemente sí le sirve la estrategia del fundamentalista, ¿sí? Sí se dan cuenta de que hay como una especie de diferencia de un lado hacia el otro. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho, mucho cuidado al momento de querer lanzar un juicio sobre algún tipo de manera de analizar de otros traders, ¿no? Yo a lo largo del tiempo que tengo acá en este mundo me he dado cuenta de que hay mucha gente que se cohíbe, ¿no? De que evita mandar sus análisis o decir, mira, hice este análisis o no entiendo esto o voy a esperar una entrada aquí o voy a esperar una venta aquí. No lo envían porque simplemente hay mucho hate allá afuera y la gente antes de respetarlo te lo juzga, ¿no? Y te dicen, ah, no, ¿por qué estás esperando una entrada ahí? ¿Estás usando el squeeze o estás usando el MACD o qué es eso? ¿Ese poco rayas o qué sé yo, ¿no? Entonces, digamos que la gente evita hacer eso porque la gran mayoría no entiende, ¿no? Como les decía el otro día, esto es como las religiones. La gente piensa que el análisis que cada uno maneja es el único, es la verdad y no hay otro por encima de eso, ¿no? Entonces, el que es cristiano dice que tiene la verdad, el que es católico dice que tiene la verdad, el que es, no sé, del Islam dice que tiene la verdad. Todos tienen la verdad y juzgan o señalan a otro tipo de religión y eso se consigue aquí también. El que hace institucional señala al chartista, el que hace chartista señala al institucional, el otro señala al otro, y la gente no se da cuenta de que la estrategia es diseñada y es creada por el tipo de persona. Entonces, cuando tú criticas tu estrategia, te estás criticando a ti mismo, ¿sí? Y cuando alguien critica tu estrategia, te está criticando a ti. O cuando tú criticas la estrategia de alguien, ¿sí? Nos conseguimos también con el tipo de estrategias que son las estadísticas, ¿sí? Este tipo de estrategias o este tipo de análisis es muy, muy complejo porque tienes que tener un gran conocimiento matemático y de muchos números y como lo dice, ¿no? Muy estadístico, pero también es inmensamente eficiente, es muy, muy eficiente y te puedes conseguir con la combinación, la más común es un estadístico fundamentalista, porque ellos normalmente suelen operar las noticias. Entonces, ese tipo de análisis tú en la mayoría de los casos los vas a conseguir y siempre te vas a conseguir que uno es más fácil que el otro y a la final, a la final terminan complementando. Sí, el que aprende fundamentalista, que llega un momento en el que dice, oye, pero estoy consiguiendo un vacío, hay algo que no me deja avanzar, hay algo que siento que hay como que algo me falta, chocan con el estadístico y entonces es la pareja perfecta, ¿no? Ese tipo de análisis, hablando en ese sentido, ¿no? Por último, tenemos el institucional. El institucional considero que es uno de los más extensos porque de ahí se deriva, bueno, tenemos el Smart Money, tenemos el LI, tenemos el ICT, tenemos una gran cantidad, ¿no? Entonces el institucional, digamos que te puede abarcar una gran cantidad de contenido y puedes tener una gran, gran cantidad de combinaciones de estrategias, ¿no? Sé que hay muchos acá que quizás no han visto institucional, pero sé que hay otros que sí, entonces ya ustedes saben a qué me refiero, porque tú puedes basar una estrategia exclusivamente con order block. Tú dices, bueno, yo voy a comprar siempre solamente en el origen. O tú puedes basar una estrategia exclusivamente para los imbalances. Y tú dices, bueno, solo un imbalance, yo voy a buscar una compra o una venta de acuerdo al contexto. ¿Sí? O solamente en base a un IFC, o solamente en base a la zona OTE, o así como con el chartismo, tú te puedes crear una estrategia exclusivamente con el banderín alcista o el banderín bajista, así como está este chico que tenemos en el canal que solamente opera triángulos expansivos. Es lo único que yo he visto que opera y es rentable con eso. Y resulta que, bueno, el Labra ha testeado muchísimo tiempo su estrategia y de hecho está fondeado también con esa estrategia. Y aquí es donde tú te consigues con que nadie lo puede criticar porque él tiene resultados con su estrategia. Pero quizás si viene otro a querer copiar el triángulo expansivo, no va a entender cómo se usa, no va a saber cómo se usa porque quizás no va con su modelo de entrada, con su tipo de estrategia
y no le va a funcionar. Entonces nadie lo puede criticar. ¿Sí? Y mucho menos viendo los resultados que tiene. Entonces, estas son cositas que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de ir a crear una estrategia, al momento de ir a ver el análisis de otro tipo de personas. No podemos desprestigiar nada, ¿sí? Aquí todo suma. Eh, Creo que por acá estamos completamente claros con lo que sería la formación o la creación de una estrategia, las combinaciones y todo lo demás, ¿sí? Me gustaría, ya que nosotros estamos hablando de un curso de análisis técnico, esto es un curso de análisis técnico, me gustaría hablar un poco acerca de los tipos de indicadores. Yo sé que ustedes ya los conocen, pero aquí digamos que se los voy a colocar, ¿no? Se los voy a dejar acá. Este ebook ya ustedes saben que al final se les va a obsequiar con toda la información para que los que lo quieran tener y darle una repasadita. Ya nosotros sabemos que en base a cada indicador podemos crear algún tipo de estrategia. Tenemos los indicadores de tendencia como las medias móviles, tenemos los indicadores de volatilidad como las bandas de Bollinger, ¿sí? Tenemos también los osciladores, tenemos los indicadores de momentum. Si tú te das cuenta, en este punto al que ya hemos llegado, cada indicador te mide alguno de estos tres factores. Te miden precio, te miden el tiempo y te miden el volumen. Alguno de ellos te mide algo en específico. Hay otros que te pueden medir uno que otro dato más que el otro, como por ejemplo el MACD que te puede medir tendencia, te puede medir en este caso precio, te puede medir tiempo y te mide momentum también, ¿no? Entonces, hay unos más versátiles que otros, entonces ya ahí tú tienes que ver cuál es la combinación que vas a hacer. Ahora, ¿cómo lo vas a combinar? También te tengo una tablita, si es que tú quieres analizar solamente en base a indicadores o en vista de que esto es solamente para análisis técnico, aquí yo les voy a dejar esta tablita, los que quieran tomar captura, para que ustedes entiendan o vean cuáles son las posibles combinaciones con los indicadores. ¿Por qué? ¿Cómo así, chino? Bueno, resulta que si yo voy a usar las bandas de Bollinger eh, y lo quiero combinar con otro indicador o en mi estrategia, porque también nos ha pasado que hemos visto muchas personas que tratan de combinar o tienen dos o tres indicadores y resulta que los tres indicadores te miden lo mismo. Entonces, a la final terminan perdiendo siempre y no entienden y dicen, oye, pero ¿por qué estoy perdiendo si yo tiene tres indicadores, tiene dos indicadores y resulta que el análisis le sale mal? Pues resulta que esos dos indicadores o esa combinación de indicadores que tú estás haciendo es porque solamente estás leyendo uno de los tres factores o de los tres puntos a evaluar que nosotros tenemos que tener presentes, ¿sí? Entonces, aquí tienen una pequeña lista, las medias móviles, que es un indicador de tendencias, te puede ayudar a medir la volatilidad, no es un oscilador, tampoco es un indicador de momentum. Y tienes las posibles combinaciones con las que lo puedes utilizar en la gráfica. Pues te sirve con el MACD, no te funciona con el RSI, tampoco con el squeeze, tampoco con el ADX, tampoco con las bandas de Bollinger ni con el estocástico, ¿sí? Aquí tú vas a poder tener para que te crees esa combinación, ¿no? Esta clase, como les dije, es completamente teórica, ¿sí? Es básicamente para que ustedes puedan entender de que al momento de crear una estrategia solamente tienen que basarse en estos tres factores, ¿sí? Yo no voy a venir a darles aquí o a crearles una estrategia. ¿Por qué? Porque es que todos y cada uno de ustedes son completamente distintos, ¿sí? Distintos a mí y distintos entre ustedes. Entonces, ustedes tienen que tomarse el tiempo, chicos, esto es en serio, porque me he dado cuenta que hay muchas personas y el viernes, creo que es mañana viernes, estoy perdido. A ver, no, hoy es miércoles, no, el viernes nosotros vamos a tener la clase de metamorfosis, la parte número 2, y ahí vamos a tocar un punto inmensamente importante, ¿sí? Que les va a servir, porque todos los que están acá y los que no han podido están persiguiendo lo mismo. Todos quieren la rentabilidad, ¿sí? Todos quieren la rentabilidad, pero no todos la quieren en realidad, ¿sí? Es como el dicho ese que dice, todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir. Es así tal cual. Entonces, ustedes tienen que tomarse el tiempo
para crear su plan de trading y ese plan de trading tiene que tener una estrategia, ¿sí? Esa estrategia que ustedes van a crear va a ir ligado exclusivamente a un plan de trading preciso y específico. Todo es una armonía perfecta que te va a dar como resultado un ratio riesgo-beneficio, te va a dar como resultado un porcentaje de efectividad, te va a dar un win rate de acuerdo a lo que tú estés buscando y todo eso va ligado a tu diario vivir, ¿sí? Vuelvo y les repito, y esto se los digo porque no digo que sea ninguno de ustedes o nadie de acá, pero sí he visto en otros sitios, otro tipo a lo largo de este tiempo que tengo, gente tratando de copiar, ¿sí? Gente tratando de copiar estrategias, gente tratando de copiar modelos de entradas. Hay modelos de entradas estandarizados que sirven, como por ejemplo el ciclo diario que yo les expliqué, que está ahí en YouTube, ¿sí? Y el ciclo diario es perfecto, tú solamente te tienes que aprender determinados puntos que el precio tiene que hacer, hay zonas donde el precio tiene que llegar en un tiempo determinado y tú en base a eso tú vas a tomar la decisión si abres o no abres la operación, pero muy detrás de eso está el que abre la operación, ¿sí? Está el trader, ¿sí? Y el trader tiene que tener acompañado a todo eso un ratio riesgo-beneficio, una gestión de riesgo, una gestión de capital. Todos ustedes acá ya deberían de estar llevando un plan de trading. Ya deberían de estar después de esta clase creando una estrategia. Porque de nada nos sirve a nosotros invertir 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, una semana entera estudiando, pero no estamos aplicando lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Porque la gran mayoría, y eso se debe mucho a la contaminación que hay en las redes sociales, de que tú abres las redes sociales y vas a buscar a cualquier trader y el trader lo que te está exhibiendo ahí es el lujo, te está exhibiendo los carros, te está exhibiendo una vida que lo que hace es perjudicarte, ¿sí? Porque tú vas con las ansias y con las ganas y con el pensamiento de que ya me voy a volver trader y me voy a ganar. Él se ganó $8,000 ayer, yo me voy a ganar $8,000 hoy también. Yo me tengo que fondear con 100,000. Y entonces ya vienes con la presión, ya vienes con el estrés, ya tú dices, no, es que yo tengo que tener una cuenta de 10,000 para empezar como poquito y de donde no tienes, pares los reales, pagas el challenge y te estás copiando una estrategia, un modelo de entrada de otra persona que de un canal de señales que tú estás pagando por ahí. Dices, bueno, él compra aquí y vende aquí y tratas de aplicar lo mismo. Ah, pero resulta que tú ni siquiera lo has testeado, resulta que ni siquiera tú lo has amoldado a tu manera de ser, ¿sí? O a las cosas que tú más dominas dentro del análisis. Entonces, terminas perdiendo el dinero, terminas frustrándote y cuando pasas ese proceso o esa etapa de pérdida, que es un golpe psicológico, tú ni siquiera tocas tierra porque la gente dice, uff, perdí. ¿Qué pasó? Sí, es que ese trader no es medio loco. Pero mira, está este otro trader que, mira, está fondeado con 2 millones. Y este sí, tiene 2 años fondeado. ¿Y es porque no lo vi antes? Y entonces terminas tratando de copiar uno, otro, y así te la pasas y entonces te frustras, consigues otra vez el dinero, te endeudas, pagas uno de 50,000 porque dices, sí, este me va a servir. Pero date cuenta que nunca te has sentado tú con un hoja en blanco a decir, bueno, mi plan de trading va a ser este, mi horario operativo es este porque mi día está ocupado de esta hora a esta hora y yo tengo en el día disponible solamente 2 horas en la noche cuando llego de trabajar, ¿sí? Que comparto con mi familia, con mis hijos, después que como, mientras ellos se acuestan y todo eso, yo tengo 2 horas para operar porque el día siguiente tengo que trabajar. Tú no te has tomado el tiempo para hacer eso, porque te es más fácil ir y tratar de ver algo por ahí en las redes sociales, en YouTube un video de 20 minutos. Miren, en YouTube ha habido gente que me ha escrito a mí cosas como que, oye, una hora, el video dura 1 hora y solamente explicas cómo se mueve el precio. Y eso me han escrito, ¿no? Obviamente con palabras feas, ¿no? De hate, pero ahí es donde yo vengo y digo que este tipo de personas es el clásico que anda por las redes sociales buscando una estrategia millonaria, que se frustra al ver que cuando termine el video yo no le estoy diciendo, esta es la manera en la que tú te vas a ganar $100,000 en 3 meses.
y lo que hace es suelta su odio, su frustración, su desesperación, porque no está funcionándole nada de lo que está aplicando, porque sencillamente él no se ha dado el tiempo para analizarse a sí mismo, sino que anda copiando a todo el mundo por ahí, anda viendo cómo analizan y cómo operan todos los demás, buscándole los defectos a todo el mundo, pero él no se atreve a hacer un análisis por sí solo y a tratar de operar por sí solo, ni a tener una gestión de riesgo por sí solo. Entonces, eso es lo que yo quiero que todos ustedes eviten. ¿Sí? Ustedes se van a convertir en buenos traders, pero ustedes, ¿sí? No sé, una cosa es ser trader y otra cosa es ser un seguidor, ¿sí? Porque yo he visto mucha gente que son seguidores, siguen la manera de operar de otros traders que son rentables y estos que siguen no son rentables porque sencillamente no se han terminado de dar cuenta de que ese modelo de entrada a él no le sirve. Y pasan la vida perdiendo el tiempo y cuando vienen a ver ya pasaron 5 años metidos en el trading donde nada les ha servido, ¿sí? Pero el que empezó en el pasado y se quedó con medias móviles y con el patrón chartista ya tiene $500,000 fondeados, mientras que en esos 5 años lo que estuvo fue recorriendo por aquí, recorriendo por allá, cualquier tipo de estrategias, modelos de entradas y de traders, y todavía no tiene ni siquiera una cuentica de 10,000 fondeados. ¿Sí? Entonces, aquí juega un papel muy importante la disciplina, la perseverancia, la gestión de riesgo, la gestión de capital, ¿sí? Todo juega un papel importante. El trader es un ser completamente sinérgico, donde sus emociones, sus decisiones, sus actitudes, el conocimiento, todo trabaja de una forma sincronizada, de una manera perfecta, ¿sí? Pero eso es porque él lo descubre por ensayo y error, no porque está copiando otros tipos de estrategias, ¿no? Entonces, muy importante eso, chicos, muy importante. Yo el otro día estaba viendo, con esto terminamos y si quieren vemos, si finalizamos, vemos el video y si alguno tiene dudas o preguntas, bueno, hace unas noches yo estaba, me dio por ver un vivo que tenía un chico que yo conozco que tiene una comunidad grande de trading, que no voy a decir su nombre, eh, y yo lo veía y yo digo, wow, mira, él tiene más de, creo que eran 30,000 suscriptores en el canal. En Telegram tiene como que son también algo de 60,000. Tiene una gran cantidad de suscriptores, de miembros en su comunidad. Y yo lo veía él analizando y yo decía, primero me decía a mí mismo, cuidado con juzgar, no lo juzgues, no vayas a juzgar. El chico tiene años en esto, ¿no? Así institucional. Y yo decía, o sea, yo no me veo haciendo eso, porque se tardaba literalmente 2 minutos mientras no decía nada y en la gráfica ahí parada. Ahí se movía la gráfica y él no decía nada. Y el rato decía, bueno, chicos, esta zona que está aquí me gusta. No decía por qué. Y yo decía, bueno, yo no tomaría esa zona. Pero también dentro de mí decía, bueno, porque tú quieras o no, siempre te vas a comparar, ¿no? Entonces yo decía, bueno, yo no tomaría esa zona, pero ¿por qué él está tomando esa zona? Quizás él tiene un contexto macro y me vine la gráfica, vi la gráfica, lo analicé todas las temporalidades, dejé de hacer lo que estaba haciendo porque me causó curiosidad. Yo dije, de verdad yo no creo que él esté tomando esa zona, no entiendo por qué. Y se quedó con esa zona. Al final dijo, era un análisis en vivo, al final dijo, bueno, esta es la zona con la que me voy a quedar. Y terminamos el vivo y se acabó. Y cerró el vivo. Ayer el precio le reventó la zona. Ni siquiera tuvo una reacción, nada. Entonces yo digo, bueno, es su manera de analizar, ¿no? Es su manera de operar. Ahí le sacó el stop, porque también compartió que le sacó el stop, pero ¿cuántos más no perdieron el stop loss también ahí? Simplemente porque están copiando y porque no se han tomado el tiempo a decir o a tener una opinión propia y decir, bueno, me gusta cómo analiza, cómo habla, o quizás me entretiene, porque yo consumo contenido de otros traders, pero a manera de entretenimiento, ¿no? Para ver cómo hablan, cómo se expresan, qué dicen, qué cuentan, a ver hasta qué punto es el conocimiento, ¿no? Pero no para copiar nada. Entonces, hay otros que copian y pierden mucho,
pero siguen siguiendo. No se dan cuenta de que quizás la gestión de riesgo, que es algo que nadie comparte, es donde está la clave de ese trader, porque se la perdió, pero quizás su gestión de riesgo está perfecta, está muy bien y por eso es rentable. Pero eso es lo que el resto no entiende y el resto lo que quiere es entender perfectamente cuál es la estrategia de ese trader, en vez de tratar de entender cuál es el modelo, la gestión de riesgo y la gestión de capital que tiene. Porque la estrategia la diseñas tú. A ti lo que te interesa es saber cómo es rentable. Ah, con una buena gestión de riesgo. ¿Sí? Chicos, hemos finalizado. Yo les agradezco a todos los que estuvieron acá el día de hoy. Les dejo esta pantalla para que no se olviden de que los 3 puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de establecer una estrategia es el precio, el tiempo y el volumen. ¿Sí? No se olviden de eso. Y tampoco se olviden de creer en ustedes mismos. ¿Sí? No dejen de creer en ustedes, en su estrategia, en su modelo de entrada. No menosprecien el conocimiento que puedan tener. ¿Sí? La rentabilidad, acuérdate que te la da tu gestión de riesgo, te la da tu gestión de capital, tu plan de trading. Puede ser rentable solamente con medias móviles. ¿Sí? Hemos finalizado, chicos. Dudas o preguntas las respondemos al final y vemos el videito, ¿sí? Gracias a todos los que pudieron asistir y será hasta la próxima. Chao, chao.